Hola a todas. Bueno, bienvenidos otra vez a esta serie de conversaciones que iniciamos hace unas semanas en torno a la publicación de nuevos formatos, nuevos imaginarios, que ya en su día teníamos como ciertas dudas sobre si hacer o no en esta especie de boom de conversaciones, debates y todo tipo de eventos online, pero que en realidad disfrutamos muchísimo durante esas primeras sesiones y que no podíamos como tampoco dejar escapar la oportunidad de hablar con Eli sobre un poco una conversación a raíz de la pieza que prepararon para la publicación, Los fantasmas de Susi Sierra, y que, bueno, tampoco teníamos como, o queríamos también poder tener estos espacios para, ya que no teníamos una presentación pública de este libro, pues tener unos espacios para la discusión de temas, de los diversos temas que atraviesan la publicación y que siempre sobre el papel pues se quedan un poco más limitados. Bueno, presentaros a Lucía Fernández y a Auriel Fogé, que vienen aquí como parte de representación de Eli, que son los autores de esta pieza, Los fantasmas de Susi Sierra, y que surge como de la instalación realizada en Centro Centro hace un par de años, si no me equivoco, ¿no? Titulada Los fantasmas de Susi Sierra, y junto con el coreógrafo Jonathan Martinet, que recorre, bueno, las arquitecturas de estos crash test centers o centros de ensayo de choque de la mano de Susi Sierra. Para empezar, queríamos preguntaros quién es esta Susi Sierra, esta famosa Susi Sierra, y cómo surge esta pieza en continuidad con la investigación y la instalación que hicisteis para Centro Centro. Susi Sierra es la primera mujer dummy, entonces, que se utiliza en los test de accidentes dentro de la industria automovilística, porque hasta ese punto solo se había experimentado con dummies hombres y dummies mascotas. Entonces, si no entras dentro de la normatividad de ser un señor, a lo mejor te mueres. Entonces, Susi Sierra es la primera vez que aparece un cuerpo femenino en este laboratorio. Y a partir de ahí empiezan los fantasmas de Susi Sierra. El contexto es una exposición que es Las voces del GPS, que comisariaron Paula García Macedo y María Rogel, que tiene esta idea de poner en contacto equipos de arquitectura y gente vinculada a la danza o la coreografía para trabajar sobre un tema que tiene que ver con vehículos, una investigación de largo tiempo que llevan ellas haciendo. Entonces, a cada uno de los equipos le reparten una noticia. A nosotros nos tocó una noticia que era un accidente que tiene lugar en un centro de test de choques, que es muy interesante porque es un periodista que va con un ingeniero a bordo de un coche en el que están probando una tecnología que se llama ayudas a la conducción, y hay un vídeo, si queréis lo pasamos, hay un vídeo de una especie de maniquí colgado por una especie de carril polea que se mueve cruzando un paso de cebra, y le dice el ingeniero, mira, vas a ver cómo el coche frena. Y en lugar de frenar, acelera y se lleva por delante al maniquí niño. Entonces se queda el periodista como, pero ¿qué ha pasado? Y entonces, bueno, le explica que en realidad como el coche tiene algo de inteligencia, ya ha ensayado ese experimento tantas veces ese día, el coche ha entendido que la voluntad del conductor era atropellar al niño. Entonces de repente ha dicho, coño, si yo que estaba frenando, si lo que él quiere es atropellarle. Y entonces te ayuda a la conducción, te ayuda y ¡fua! Entonces, esa es la noticia que a nosotros nos toca. A cada uno le toca una noticia de un accidente distinto y a cuál más interesante, ¿no? Pero claro, eso nos dio un poco a pensar y a partir de ahí empezamos como a recopilar noticias de accidentes de los accidentes. Como en los propios procesos de accidente que se simulan en estos centros, empieza a haber muchos accidentes que no están previstos. Y eso despierta una sospecha que es el que desencadena el proyecto del fantasma de Susi Sierra. Creo que también lo que planteáis, ¿no? Es algo como que es bastante como recurrente en vuestro trabajo, es la idea de que esto al final es como un laboratorio de ciertas prácticas, ¿no? De ciertas prácticas urbanas o de ciertas como condiciones urbanas, y habláis o vinculáis muchas veces vuestro trabajo a la idea de caja negra, ¿no? La idea de que os hemos oído como en muchas ocasiones de descajanegrizar, ¿no? Ciertos procesos urbanos, ¿no? Y en este sentido, incluso como en algo, o lo que nos parece como muy interesante, que en algo aparentemente tan pequeño o tan poco conectado con esa dimensión arquitectónica, sois capaces como de ahí de extraer como ciertos hilos, ¿no? Y ciertos relatos. Y entonces como la pregunta es como bastante
obvia de por qué, o sea, cómo entendéis esta idea de la caja negra como un elemento como operativo y pertinente dentro de la disciplina arquitectónica. O sea, esta pregunta es súper importante en muchos proyectos que desarrollamos, investigaciones. Hay como una tensión muy fuerte en la propia idea de caja negra, porque por un lado, la caja negra se utiliza en distintas disciplinas. Por ejemplo, en la psicología se utiliza caja negra, en el conductismo. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología suelen usar el concepto de caja negra, como apropiándose de la caja negra de los aviones, que por cierto no es negra, es de color naranja, pero sí que es un dispositivo tecnológico que permanece invisible, salvo en los casos en los que se produce un colapso. Cuando hay un accidente, es el único momento en el que se abre la caja negra de un avión, si no, la caja negra de un avión permanece invisible. Entonces usa esa metáfora de caja negra como esas tecnologías que permanecen invisibles para que todo sea, comillas, normal en el mundo. Entonces, esa idea de caja negra y descajanegrizar, entendiendo esta idea como abrir los procesos de tecnologías invisibles y revelar o compartir cómo se están gestionando esa información que de otra manera permanece invisible, es como una idea que nos ha parecido muy potente aplicarla directamente a la arquitectura. Y de hecho la hemos aplicado a distintos proyectos, desde el árbol urbano, las viviendas de Insider, todos de alguna manera se construyen como interfaces que están explicando a la ciudadanía cómo funcionan procesos que generalmente son invisibles, como la gestión de la energía. Directamente te llega ya procesada, pero nadie te cuenta de dónde vienen, ni cómo se producen, ni cómo interactúas con ella, etc. Eso sería como una dimensión de la caja negra que se da mucho en los laboratorios, ¿no? Todos los estudios sociales de la ciencia y la tecnología hablan que los laboratorios están llenos de cajas negras. Pues hay una idea que funcionaba muy bien en estas arquitecturas que son como arquitecturas banales, que nadie le presta mucha atención, que digamos que los grandes nombres de la historia de la arquitectura no hacen centros de crash test centers, ¿no? Generalmente no se dedican a eso. Pero hay otra idea de caja negra que es muy interesante, que es una coincidencia terminológica, que es la caja negra del teatro. La escena del teatro técnicamente se llama caja negra, y porque está pintado de negro, vamos, porque es una caja pintada de negro para controlar las luces, pero lo que nos interesa mucho es que la caja negra de los teatros, o sea, la caja negra escénica, es una arquitectura que permite habilitar cualquier ficción. O sea, son espacios arquitectónicos que están equipados con muchas tecnologías que están cajanegrizadas en el sentido de los estudios de la ciencia y la tecnología también, o sea, son invisibles, toda la maquinaria, todos los efectos especiales, todo eso permanece invisible y se esconde a favor de la acción dramática o dramatúrgica, ¿no? Entonces, es bonito porque en realidad estos dos términos se cruzan, son el mismo significante, pero tienen conceptos que son muy distintos y a la vez están muy conectados. Los dos invisibilizan tecnologías a favor de una representación, de una teatralización. En algunos casos es la presentación de una serie de datos, por ejemplo, ¿no? Que se ponen en escena al público. En otro caso es la acción dramatúrgica o lo que sea. Y lo interesante de esta arquitectura, de los centros de test de choques, es que funcionan exactamente en la intersección entre esos dos. Porque por un lado son laboratorios y de hecho están llenos de pantallas, de ordenadores, de medidores, de sensores, de equipos de limpieza que garantizan que siempre se puede reproducir el mismo experimento con las mismas condiciones. ¿Sabes? Hay toda la liturgia que lleva un laboratorio científico, en el sentido más moderno, pero a la vez tienen un tema como muy teatral, porque son experimentos que cuentan mucho el directo, tienen ese tema de la acción en directo y también es una especie de plató de cine. Esta cosa como de unos espacios que son al mismo tiempo un laboratorio, un plató de cine, un taller mecánico y un teatro, se dan todas las dimensiones de caja negra ahí para... Entonces, también es un teatro, porque también está lleno de maquinarias que están escondidas para... También es un plató, porque las cámaras tienen una tecnología de cámaras increíbles y también es un laboratorio y una especie de taller mecánico. Entonces, en todo ese mundo hay un proceso que es muy interesante porque se están cajanegrizando y descajanegrizando procesos todo el rato, todo el rato. Son unas arquitecturas hechas para eso. Encima hay una idea que, bueno, como saldrá más veces en la conversación, pero que para nosotros es muy interesante y es que lo que allí se escenifica son determinados guiones sociales muy normativos, ¿no? Como decía antes Lucía, y que en realidad no se está presentando cualquier acción dramática, no es cualquier tragedia la que se está representando en esta especie de teatros, platós, laboratorios. Lo que se está representando ahí es lo que es normal, lo que es seguro,
lo que es correcto, las posiciones del cuerpo que son adecuadas. O sea, todo este tema, como está cruzado con temas de seguros y todo esto, si tú vas mal sentado, no es responsabilidad del coche que te hayas tenido un accidente. O sea, se está midiendo todo el rato qué es lo normal y lo que no es normal, lo que se sale de la norma. Y claro, ¿qué es normal dentro de estos espacios? Es muy problemático. Entonces, por eso nos parecían que eran unos sitios muy interesantes de analizar. Y totalmente como olvidados, ¿no? Dentro de la disciplina de la arquitectura, cuando son realmente los espacios que están definiendo muchas veces todos los entornos urbanos, ¿no? Y ya cuando lleguemos como a todos estos coches que aparecen ahora que conducen solos, que están también como cambiando totalmente. Pienso en el trabajo de Guillermo Fernández Abascal, ¿no? Sobre la idea de cómo sienten los coches y cómo esa idea de cómo del ambiente y cómo sientes tu entorno en realidad condiciona toda la forma urbana, y cómo se va a transformar radicalmente cuando aparecen unos agentes cuyos interfaces son completamente diferentes y que no están abordadas desde la disciplina de la arquitectura, ¿no? Cuando están definiendo cuerpos, entornos y espacios urbanos. Sí, porque no solo son representaciones, también son modelos de un mundo mejor. Que incluso hasta los accidentes están normalizados. No existe un accidente de coche con unas variables que puedan ocurrir en la realidad, sino que existe un choque frontal, un choque lateral. Pero tampoco, como decía antes Uriel, existe la posibilidad de que el dummy tenga una posición como de intuición del accidente. ¿Qué pasa si el dummy no puede sentir miedo, no puede predecir el futuro en el mundo de este laboratorio? Está suspendido, no existe, no hay un futuro, no hay un deterioro de la realidad. Entonces, esa suspensión como de variables, ese modelo de nueva realidad es bastante polémico y perturbador. Mencionabais la idea de ficción y la idea de teatro, que creo que son como dos cuestiones, ¿no? Que también como que atraviesan bastante vuestra práctica como estudio, ¿no? Y aparte creo que lo interesante de vuestra práctica profesional, sobre todo, son en los entornos donde lidiáis con estas cuestiones, ¿no? Y cómo transformáis, o sea, como bajáis a la escala del proyecto, ¿no? Que muchas veces parece que todas estas cuestiones, como mucho más amplias, quedan relegados a ciertos ámbitos, ¿no? Como mucho más teóricos o mucho más especulativos. En vuestro caso lográis como bajar a la arena del proyecto construido, ¿no? Y creo que eso es como algo de muchísimo valor. Y sobre todo lo hacéis para poder introducir una serie de cuestiones, una serie de problemas, ¿no? De problemáticas o de urgencias que quedarían como excluidas, ¿no? Si no usaseis como en esta medida la idea de teatro, la idea de ficción, ¿no? Entonces queríamos preguntar en concreto por el caso de la ficción, que nos parece, bueno, pues una obsesión que nos acompaña últimamente, de cómo la veis como una herramienta de diseño, que creemos que en vuestro caso lo es, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? La ficción como que puede ayudar realmente, ¿no? De una manera como muy operativa a la hora de diseñar y a la hora de proyectar. Esta pregunta me parece súper importante. Lo que pasa es que yo la formularía al revés. O sea, yo no interpreto que nos interese la idea de la ficción y la aterrizamos a la arena del proyecto construido, como tú planteabas, sino que es al revés. Es que el proyecto construido no se puede hacer si no acudes a la ficción. O dicho de otra manera, es que la realidad en la que vivimos está atravesada por ficciones. O sea, no, hay este como debate que siempre a mí me parece como súper maniqueo, que es como realidad versus ficción. Como si una cosa fuera la realidad y otra cosa fuera la ficción. Pues que la ficción es real. O sea, toda nuestra vida está articulada en torno a ficciones, miedos, esperanzas, mundos, no sé, hay toda una cantidad de cosas que están operativas. Entonces, en realidad, muchos de estos temas, pues yo qué sé, en espacios domésticos que hemos trabajado, es que el espacio doméstico está atravesado por ficciones constantemente, ¿no? Aparte de que la mayoría de los que vivimos en espacios domésticos contemporáneos, pues nuestra idea de lo doméstico está muy mediada, ¿no? Por programas de televisión, por la serie Friends, por, no sé, por un montón de cosas. Entonces, no diría que es que aterrizamos el programa a la ficción, sino que más bien cuando trabajas con proyectos
en el día a día, inevitablemente te das cuenta de que todo está atravesado por la ficción y en muchos campos. O sea que, dicho desde ese punto de vista, nosotros alguna vez hemos escrito algún texto que le llamábamos así, es que la arquitectura es una ciencia de la ficción, no es que sea algo como que me voy a poner a hacer algo fantasioso. No, es que lo que se suele llamar real, que es una palabra que hay que ponerle muchas comillas, ya está atravesado por la ficción, ¿no? Es como si pudieras, o sea, igual que no puedes pensar el mundo sin tecnología, es decir, que la tecnología es la sociedad y viceversa, la ficción también es la sociedad y viceversa, ¿no? O sea, este texto tan interesante y mítico de Bruno Latour de la tecnología es la sociedad hecha para que dure, funciona igual si cambias tecnología por ficción. La ficción es la sociedad hecha para que dure de la misma manera, porque también la ficción articula las realidades sociales. Entonces, desde ese punto de vista, si tú entiendes que cuando vivimos, por ejemplo, en un espacio doméstico, estamos performando ciertas ficciones o ciertos guiones sociales, lo que nos parecía interesante, por ejemplo, en ese tipo de proyectos es que quizá podemos diseñar los espacios para que tú puedas intervenir en esos guiones, para que puedas ensayarlos. Entonces, también la idea del teatro nos parecía muy, muy interesante, no solo en la dimensión representativa, sino en la dimensión que tiene como espacio de ensayo. O sea, las cajas negras teatrales son sitios donde está, digamos, el momento de la puesta en escena delante de un público, lo que sea, pero hay mucho proceso que se hace antes que es experimental. Es de probar con los cuerpos en el espacio, de probar roles, de probar otros guiones, de cambiar de personaje, de disfrazarse. Entonces, por ejemplo, en muchos proyectos, pues eso nos ha parecido interesante, entender que, puesto que nuestra vida está articulada a través de ficciones, quizá la arquitectura, si la cajanegrizamos en el sentido teatral, si la equipamos un poco con ciertas tecnologías que habiliten situaciones escénicas, entonces la puedes dotar de una dimensión un poco experimental para nuestros cuerpos cuando habitamos y que interactuando con los espacios consigamos no asumir críticamente los guiones sociales, sino trabajar con ellos y reescribirlos y bueno, que sean un proyecto, ¿no? Que puedan surgir nuevas ficciones. Claro. Luego también, o sea, como nos gustaría como también volver un poco, ¿no?, a retomar la idea de los fantasmas de Sus y Sierra, y lo que planteabais de que era una colaboración, ¿no? La instalación surge como una colaboración con un coreógrafo, y creemos que tampoco es, bueno, realmente como que sois bastante proclives, ¿no? O que tenéis como cierta complicidad, ¿no? Como con ciertas artistas, ¿no? Como puede ser el caso de María Jerez, y como creemos que os sentís cómodos, ¿no?, colaborando con artistas, y os queríamos preguntar qué os aporta, ¿no? O cómo se llega como a estas colaboraciones o a estos cambios, ¿no? Bueno, entendiendo cambios como, bueno, realmente no, como el salto a otros mundos, ¿no? Y qué os interesa de ahí. Sí, en el caso de la exposición esta fue una invitación, o sea, realmente el experimento lo proponían las comisarias, que hacían esta especie de encuentros que tenía una situación como un poco forzada, que era interesante porque te sacaba un poco de tu posición como habitual, ¿no? Nos entendimos fenomenal, además, con Jonathan Martineau, que también es un tipo que tiene una cabeza así muy interesante y que está como... Entonces, con él entendimos muy rápido que estos sitios son espacios muy extraños. O sea, es curioso porque son sitios donde se está diseñando lo que es normal, o sea, la normalidad, o cómo debe ser, mejor dicho, ¿no? Trabajan como desde esta prescripción de cómo tiene que ser la normalidad y un mundo pacificado, un mundo que pudiera, si es posible, evitar el accidente, ¿no? Esa especie de mundo consensuado y idílico, algo así, se está como prototipando en esos espacios y, sin embargo, primero, para llegar a esos espacios hay como todo un proceso muy accidentado, nunca mejor dicho, pero por otro lado es muy poco normal. Todo eso que se llama como súper normal en realidad es muy excepcional, ¿no? Que de hecho, ¿no? Vosotros que conocéis mucho trabajo de Egito Steyer y que lo habéis incluido en varios textos, ella habla de eso, ¿no? De esa especie como de normalidad que es muy poco normal, ¿no? Algo así, en muchas ocasiones. Entonces se construyó una complicidad rápida con él y trabajamos bien porque nos interesó mucho como esta idea. En concreto en este proyecto, la idea del fantasma que planteaba surge un poco también en esa conversación y en la sospecha de esos accidentes de los que hablábamos antes, ¿no? En el momento que está involucrada la inteligencia artificial, claro, surgen muchísimas preguntas nuevas, ¿no? Que llevamos ya un tiempo
con este problema, pero que aquí lo veíamos clarísimo. ¿Qué pasa si esos accidentes no son accidentes, no son errores? ¿Qué pasa si es que, igual que nosotros construimos accidentes para sacar conclusiones sociales de convivencia, ¿no? Para articular los flujos de las ciudades y tal y cual? ¿Qué pasa si otra inteligencia está haciéndonos accidentes a nosotros para ponernos a prueba en otras cosas? Entonces, esta idea del fantasma, de una especie de conciencia, de una especie de ser que está entre el ser y el no ser, porque no sabe si existe o no existe, no tenemos garantía, ni aunque él mismo nos dijera soy un fantasma, tendríamos la garantía de creerlo, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que hemos hecho junto a María Jerez, precisamente, acaba con esa frase que cuando ya hay toda una teoría de la conspiración, acaba y dice, this is a demo. Entonces hay como, ya, pero eso no, o sea, hay un fantasma, ¿no? O sea, hay una cosa en la que, claro, lo fantasmático es súper difícil cogerlo, o sea, como aprenderlo, y tiene este potencial muy potente, ¿no? Y sí, hemos trabajado, yo creo que desde el principio empezamos a currar con muchos artistas, con Encia Framis, con María Jerez, con Jonathan, con mucha gente, o luego con comisarios, ¿no? Con Marat Quequejian, por ejemplo, en Veranos de la Villa o en La Cabalgata. A mí me parece como una oportunidad alucinante, porque hay muchos problemas que están trabajando que creo que alimentan un montón la práctica. Entonces, muchas veces en los resultados es muy interesante, pero muchas veces el propio proceso, las propias conversaciones que se cruzan, pues sacan como de las inercias más disciplinares, ¿no? Y lo enriquecen mucho. Entonces, como complejizar la conversación desde ahí, yo creo que es muy interesante. Pensar, no sé, yo me imagino también estos vídeos o estas, digamos, estos ensayos, estas instalaciones que hacéis sobre vuestra obra construida, también como forma de extender muchas de las preguntas que seguramente los atraviesan y que seguramente sean difíciles como de incorporar muchas veces dentro del proyecto o del presupuesto, ¿no? O del encargo, que creo que es una como cosa bonita, entender también como que estos trabajos son como pequeños caballos de Troya, ¿no? En los que poder abordar o llevar un poco más allá muchas de las cuestiones que atraviesan el proyecto, no dejarlo como pues en ese proyecto construido o en esa realidad construida, sino ser capaz a través de una capa más de complejidad, en este caso a través del arte, a través de la videoinstalación o del trabajo como más performativo, poder llevar como más allá muchas de las cuestiones o problemáticas que atraviesan nuestras prácticas y que muchas veces pues eso es difícil de introducir en ciertos encargos o en ciertos presupuestos. Ahora como capita el calor, como que empieza el verano y teníamos como mucha curiosidad, o sea, nos parece un proyecto súper interesante y queríamos si nos podíais dar como una pequeña píldora hablando en concreto sobre vuestro papel en Veranos de la Villa, sobre todo para probablemente, ¿no?, a aquella gente de fuera de Madrid que no pueda tener como esa experiencia tan directa, en qué consiste o en qué insistió como ese desarrollo, ¿no?, de plan estratégico, ¿no?, y cuál fue vuestro papel realmente mediando en lo que sería como una especie de programa cultural expandido, ¿no?, a escala de toda la ciudad de Madrid. Y un poco es por curiosidad, la verdad que por pura curiosidad, no sé si nos apetece como hablar de ello, pero nos parece como muy interesante entender vuestro papel ahí. Bueno, Veranos de la Villa es un festival no solo de música, sino de artes escénicas, de eventos culturales, que desde hace 4 años, en el 2016, en el momento en el que la comisaria es Marat Quequejian, se forma un equipo artístico constituido por múltiples equipos que construyen el festival. Entonces, nuestro papel en Veranos de la Villa es, se podría como decir, como los ubicadores. O sea, dentro de todo el proceso de Veranos de la Villa existía una cosa que es el maridaje, que es encontrar el lugar perfecto para un determinado evento, o si tienes un lugar increíble, qué evento puede suceder ahí, teniendo siempre presente que los espacios elegidos son espacios públicos de la ciudad de Madrid y que son el escenario, pero no son protagonistas, sino que se funde el evento con el lugar. Y Veranos de la Villa lo que quiere es activar los 21 distritos de Madrid, o sea, descentralizar el festival, como anteriormente
desde casi finales de los 90 hasta los 2000 fue un festival que funcionó de forma muy, vamos, en el Distrito Centro, y fue un esfuerzo de desactivar esa centralidad y activar los 21 distritos de Madrid, como hubo casi un intento cuando nació el propio festival con Tierno Galván en el año 84, creo recordar. O sea, realmente yo creo que no podemos hablar de Veranos de la Villa sin hablar de un trabajo en equipo con un organigrama muy complejo del que nosotros somos una pequeña parte, que nos encargamos de la estrategia urbana. Y lo que sí surgió en un diálogo muy interesante y muy rico con todos esos actores, pero muy, como dice Lucía, con Maral, que crecían de una manera muy intensa, en las primeras reuniones la idea de descentralizarlo, que era una idea que ya traía desde el principio, y sacar del centro en algunos otros distritos. Pero la propuesta fue, ¿por qué no hacemos que no exista un centro y una periferia, sino que esté como nómada moviéndose por el territorio? Entonces ahí hicimos entre todos un plan y al final vimos que era factible. Entonces también eso construía un relato interesante que le permitía que se involucraran muchos actores. Y eso lo hacía muy bien Maral, porque tiene como una capacidad de ilusionar mucho a los equipos, ¿no? Y claro, aquí se ponen en juego muchas de las ideas que hemos hablado antes. Por ejemplo, la idea de cajanegrizar o descajanegrizar, porque en este proceso hay muchos momentos donde se descajanegrizan y se desvelan procesos desde burocráticos, institucionales, de seguridad, de relaciones entre instituciones, que son totalmente opacos y hasta que no intervienes en un espacio no se ven. Ordenanzas, yo qué sé, un montón de cosas. Pero a la vez, la propuesta de Maral era no depender de las cajas negras escénicas de los teatros. Muchas veces este tipo de eventos sucede en esos sitios controlados, sino sacarlo a la calle. Entonces, movilizar todo el conocimiento que tiene todo el equipo, ¿no? Desde, no sé, Maxi Gilbert, que lleva la iluminación, la gente de producción, María Ordaz con toda su capacidad de organizar, o sea, todo ese conocimiento que se tiene para esos espacios controlados de escénicas, aplicarlos a la calle, a las plazas. O no tiene que ser plazas, vamos, al espacio público. Pues ahí sí que hay un proceso en el que se descajanegrizan procesos, pero a la vez se recajanegriza, no en un sentido literal, pero sí en el sentido escénico, la calle. Yo creo que eso es muy interesante y a nosotros nos ha como dado otra visión de esta misma idea muy potente. Y al final todo está acabado en una idea que, bueno, hay varias cosas de las que podemos hablar, pero por sintetizar mucho, que sería la idea de, por un lado, entender que los espacios no tienen una sola función replegada e inscrita, ¿no? Como este es un parque y es un parque, y se usa como se usan los parques, ¿no? Que vuelve a ser una manera en la que el urbanismo tiende a unificar y a homogeneizar, ¿no? A través de los parámetros urbanísticos las cosas, ¿no? Esto es un parque y esto es un parque. Y como los dos son parques, son una cosa, la misma cosa, son una cosa, se unifican, se generalizan. Sin embargo, esto es al revés. Si lo entendemos no como replegar su función, sino como desplegar su función, se multiplican los espacios. Entonces, gracias a todo el know-how de este equipo muy potente, lo que se hace es como multiplicar los espacios. Este parque es un parque y ahora puede ser tantas otras cosas. Pues ahí hay una cosa muy interesante de desplegar lo posible o algo así. Sería muy interesante. Y luego, precisamente ese despliegue tiene una cosa que hemos llamado urbanismo fantasma, por conectarlo con el fantasma de Sus y Sierra, que es esta idea de que si tú ves un espacio cotidiano, tu parque de enfrente de tu casa, donde vas a pasear al perro, que en muy pocas horas se despliega como una cosa que es totalmente distinta a lo que es su cotidianidad. Y en muy poco tiempo vuelve a recuperar su condición de parque. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ha pasado un fantasma. Y la potencia que tiene un fantasma, por lo que te provoca miedo, es porque tiene la posibilidad de volver a aparecer. Esa potencia es donde creemos que tiene la valencia política este proyecto, en el sentido de que un ciudadano pueda sentir o aceptar la invitación a apropiarse del espacio de otras maneras y seguir multiplicando ese espacio, no solamente de las formas en las que se propone en el festival. Y esa cosa como de aparecer y desaparecer, hemos llamado urbanismo fantasma, porque en las primeras ediciones teníamos como mucha intención de intervenir en los espacios. O sea, como esta cosa como un poco de inercia de presuponer que más diseño mejora una situación. Y depende de la situación. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que era más importante intervenir menos a través de acciones muy efímeras o que, por ejemplo,
responsables de música llevaban unos equipos que funcionan muy bien y ahí todo el equipo es muy exigente en ese tipo de cosas, más que el hecho de intervenir en diseño en concreto. Entonces, es esa cosa como fantasmática de aparece, se transforma totalmente, porque hay un paisaje sonoro totalmente distinto de luces, ¿no? Que Ayman Gilbert es increíble, ¿no? Muy espectacular todo su trabajo. Y desaparece de repente. Esa cosa de es más presente cuanto más se retrae, ¿sabes? Como más presencia, cuanto más ausencia, esa cosa es esta idea como de cómo se generan otros urbanismos de una manera como fantasmática o espectral. Y aparte, creo que era como muy interesante lo que comentabas, ¿no? De esa idea de futura apropiación, ¿no? De realmente como de poder volver a imaginar nuevos usos, ¿no? Y que no tienen por qué ser ni siquiera los nuevos usos planteados. Yo creo que lo interesante también es cómo esto se hace desde la propia institución, ¿no? Que en ese sentido, o bueno, se tiende a pensar que la institución es la que, como la que, ¿no? Volviendo a la idea de la norma, ¿no? Es la que establece como esa norma y esos posibles usos. Pero realmente aquí funciona un poco, ¿no? Frente a ese urbanismo bottom-up o ese urbanismo pop-up, ¿no? De que aparece y desaparece desde abajo y todo tal. Aquí es desde, por así decirlo, desde esa institución, pero habilitando, ¿no? O generando como ese imaginario para que puedan ocurrir en otras direcciones, ¿no? En direcciones alternativas. Y creo que es como muy interesante esta explicación, la verdad. Y al revés, perdón que te interrumpa, pero recuerdo cuando hicimos una conferencia con Maral que ella decía, una de las cosas que decía es, hemos aprendido mucho de la calle. O sea, que no es solamente que los técnicos propongamos situaciones nuevas que invitan a los ciudadanos, es que ya está pasando eso. O sea, que muchos de los programas que se han planteado en el festival ya están pasando y se les ha cambiado la escala o se les ha dado un soporte o hay una inteligencia ciudadana aplicada a un espacio que después es utilizada de otras maneras, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que pasaban en Madrid que yo no tenía, no, yo soy de Madrid, no tenía ni idea de que estaban pasando. Y sin embargo hay un uso del espacio que es alucinante. Yo qué sé, el cabaret flotante, por ejemplo, ¿no? No sé, desde que es un cabaret que pasa en las barcas de la Casa de Campo, ya pasaba. Ahí ya está, eso, o sea, hay una innovación ahí de uso del espacio que es flipante. Hay una cosa en la que, o sea, que también hay un aprendizaje, que yo creo que es interesante, no solo como que las instituciones pongan los medios para que luego los ciudadanos sigan tal, sino que también las instituciones aprendan de la calle. Yo creo que ahí también hay un tema interesante. Y que muchas veces las instituciones se olvidan del patrimonio dotacional que tienen invertido en la ciudad. Una cosa de la que pasó en los mapeos que hicimos de los espacios públicos de Madrid, no solo que había espacios olvidados, hay espacios duplicados en diferentes distritos de la ciudad, hay auditorios al aire libre que son iguales, que son gemelos y uno está mantenido y el otro no porque no se programa ningún tipo de evento ahí. Y a través de la intervención de Veranos de la Villa de repente se empieza a cuidar ciertos espacios porque se vuelven a usar. Y también es bonito el hacer un ejercicio de reconocimiento del propio uso de la ciudad, descubrir que, bueno, como ha dicho antes Suriel, nuevos imaginarios urbanos, nuevos horizontes, nuevas miradas hacia la ciudad que si no sales de una rutina o de los espacios domésticos que tienes asumidos, no puedes, no los puedes hacer como esas nuevas ficciones de uso del municipio de Madrid. Sí. También ha habido una cosa de trabajo que últimamente estamos involucrados en varios proyectos que son trabajos en equipos grandes y muy complejos. Y yo creo que eso también es muy interesante, la manera en la que cambia un poco la manera de hacer respecto a, yo qué sé, el proyecto de hacerle la casa a tu tío, ¿sabes? Que es como proyecto básico, le pides la licencia, lo visas, no sé qué. Aquí hay un proceso en el que nuestro trabajo está, o sea, hay una especie de enjambre en el que nosotros tenemos una competencia muy concreta y las comisarias van como filtrando la información y hay como, yo creo que metodológicamente también hay un aprendizaje muy interesante donde no hay esa posición de la arquitectura como director de orquesta, sino como uno más de un equipo y hay una retroalimentación muy potente. Para mí eso que no solamente se da en este proyecto, en el Veranos de la Villa, se da en varios otros que estamos haciendo ahora, me parece que es muy interesante la manera de trabajar.
En relación a esto, pensaba también en también cuáles son esos parámetros o cuáles son esos recursos que también definen este proyecto urbano o el proyecto urbano contemporáneo. Estaba pensando, por ejemplo, en uno de los eventos que había en el Parque Lineal del Manzanares, cómo se generaba como un auténtico nuevo urbanismo, porque era un concierto de estos que con muchísima cola, etcétera, con muchísima afluencia, y como un proyecto absolutamente posmoderno, definido, formal, etcétera, venía por una superposición de un urbanismo temporal, fantasma y todo eso, que también cuestionaba un poco esa idea del proyecto de arquitectura, en el que quizá esas decisiones o esos parámetros, esas formas vienen más definidas por el aforo, por las normativas, por las políticas de la cola y de cómo hacer cola, que realmente sobre el proyecto de arquitectura totalmente obsoleto o que no tiene nada que ver con los mundos actuales, ¿no? La normativa es un elemento muy importante del equipo de verano. Sí, Sí. justo el Parque Lineal es un lugar muy complejo porque tiene un plan muy complicado y un uso también muy limitado por las propias normativas. Entonces, tienes un auditorio increíble, pero no tienes lugar donde hacer cola, por ejemplo. Entonces, todo eso se gestionaba desde el festival, se planifica. Por supuesto, cuánto foro va a ir a un evento y cómo gestionas la cola. O sea, está todo pensado para que no ocurra eso. Y si ocurre es porque ha habido un éxito absoluto y se han desbordado ciertas expectativas. Pero, por ejemplo, Susana, que es la responsable de públicos, ha hecho un trabajo increíble para gestionar ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, también está diseñado el horario de cada evento para que coincida con la puesta de sol, que es un elemento del que no te sueles dar cuenta, pero no hay un fade out de luces, es el sol que de repente se desvanece y empieza el evento. O sea, como que hay una forma teatral natural, entre comillas, que está implementada en el diseño de los eventos. O sea, es la ciudad como escenario, el espacio público como escenario y como creador de repente de otro tipo de eventos y de experiencias de ese espacio.